orar, dice la palabra de Dios, a orar aparte. Y cuando llegó la noche, dice la Biblia, estaba ahí solo. Y ya dice la Biblia, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Así dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo, dice la palabra de Dios, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, dice la palabra de Dios, y dieron voces de miedo. Pero enseguida, dice la palabra de Dios, Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis, dice la Biblia. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, aleluya, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo, dice la palabra de Dios, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Alabado sea Dios. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo, dice la Biblia, la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Alabado sea Dios. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, dice la Biblia, se calmó el viento. Damos gloria a Dios, hermanos. Bendita es la palabra de Dios, hermanos. Damos gloria a Dios por ella. Damos gloria a Dios por la palabra, hermanos. Queremos, hermanos, meditar en las Sagradas Escrituras. Una de las razones por las que nos reunimos es por esto, ¿verdad? No sé cuántos de nosotros viene, hermanos, a la expectativa, qué es lo que Dios, hermano, tiene para usted esta noche a través del consejo de la palabra de Dios, que nos fortalece. Y en eso queremos meditar. Queremos meditar, hermanos, en mantenernos, hermanos, con la mirada en Jesús. Amén. Manteniendo con la mirada en Él, hermanos, confiando en el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña esto, hermanos, miren, que Jesús acababa de hacer, hermano, dice que la Biblia, en el contexto, vemos que el milagro que Jesús hizo de alimentar aproximadamente a 5,000 personas, hermano, no incluyendo niños, fueron 5,000. El milagro que Jesús hizo de haber alimentado a mucha gente. Seguramente ya en la tarde, según el relato de la palabra de Dios, ya por la tarde, Jesús tenía en mente ir a la otra ribera, dice la palabra de Dios. Y sabía, hermanos, que si él, hermanos, partía con sus discípulos, ¿qué cree usted que iba a suceder? La gente iba a buscar barcas y lo iban a seguir. Aún así, dice la Biblia, hermanos, que después buscando a Jesús no lo hallaron y se fueron a la otra ribera y lo hallaron y dijeron: Señores, ¿a qué hora llegasteis aquí? Va? Y relata la palabra de Dios que Jesús le dijo: ustedes me busquen no por el milagro que acabamos de hacer, sino que porque comieron. Pero vamos al punto que Jesús le dice a sus discípulos: adelántense, súbanse en la barca y se van a la otra ribera, mientras yo voy a despedir a la multitud. Mientras Jesús estuviera de ese lado del mar, o sea, de este lado, la gente se iba a permanecer ahí, entonces los discípulos se podían ir. Pero hay algo bien curioso, un dato bien importante para que nosotros tengamos. El mar de Galilea, en un tiempo, hermanos, se cruzaba en un tiempo estimado de 2 horas. Si, hermanos, el clima o el tiempo estaba normal, si el viento les ayudaba, estaba para cruzarlo en 2 horas.
Y si había viento, hermanos, fuerte o había tempestades, podría llevarle a alguien en una barca, cruzarlo en un día. Fíjense, en un día. O sea, de que si el viento les ayudaba, hermanos, estaba a su favor y cruzaban en 2 horas. Jesús manda a sus discípulos y le dice, váyanse. Y préstele atención, hermano, a cada detalle de la palabra de Dios. Jesús no le da, hermanos, no le dice específicamente por qué Él los estaba mandando adelante. Pero si usted le presta atención, los discípulos a la orden de Jesús le obedecieron. Le dijo, vayan, súbanse a la barca y váyanse los mandó hacia la otra ribera, o sea, al otro lado del mar, de Galilea. Ellos obedecieron y se subieron. Jesús ciertamente se quedó despidiendo a la multitud, pero cuando la multitud ya se fue a sus lugares, Jesús dice que subió al monte, dice la palabra de Dios, subió al monte a orar. Entrada la noche, dice la Biblia, Jesús se encontraba en aquel lugar orando él solo, así dice la palabra de Dios. Jesús había mandado a sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que la cuarta vigilia de la noche, ¿qué horario es en la cuarta vigilia de la noche? Hermanos, aproximadamente entre las 3 de la mañana a las 6. Entre 3 a 6 de la mañana, la cuarta vigilia de la noche. Entonces, veamos, hermano, cuánto tiempo llevaban los discípulos batallando en el mar y en la oscuridad. Porque el viento les era contrario, dice la palabra de Dios. Bien interesante esto. Jesús dice en la Biblia que ya en la cuarta vigilia, Jesús camina sobre las aguas y va, hermanos, hacia donde estaban los discípulos. Los discípulos estaban batallando. Usted se puede imaginar, hermano, que estando en las aguas, estando, hermanos, con los vientos contrarios, se puede imaginar en la oscuridad, hermanos, en el mar, con las olas, en una barca, hermanos, en tremendo, hermanos, espacio vacío, hermanos. ¿Puede imaginarse usted cómo pudieron haberse sentido los discípulos? Y unos de ellos, hermanos, con conocimiento de las aguas, porque Pedro y algunos otros de los que estaban ahí eran pescadores. Jesús va a ellos. Los discípulos obedecen a Jesús cuando Él les dice vayan. Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Seguramente Él sabía lo que estaba sucediendo en el mar, sabía la situación de sus discípulos. Cuando Él llega, dice la palabra de Dios que, por eso, por las escrituras sabemos que en aquel tiempo creían en los fantasmas, ¿verdad? Creían en los fantasmas porque cuando vieron a Jesús parado caminando sobre las aguas, dice que la Biblia dice que dijeron fantasma, ¿verdad? Entonces Jesús le dice soy yo, alabado sea Dios, ¿verdad? Jesús le dijo soy yo. Hay algo bien importante que quiero llevarle a su corazón, hermanos. Algunas personas dicen, hermanos, he escuchado a veces decir esto: si yo trato de hacer lo correcto, trato de obedecer lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios enseña, trato de ser obediente a Dios, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me veo en medio de las tribulaciones, en medio de, hermano, de tanta situación difícil que se encuentra hoy? Si yo trato de obedecer al Señor. Pedro pudo haber sido uno de estos junto con los discípulos. Decimos, bueno, ellos obedecieron a la orden del Señor de subirse y se fueron a encontrar, hermanos, que no llegaron al otro lado, a la cuarta vigilia de la noche. Pero ahí, hermanos, hay algo que la Biblia nos enseña y que lleves en su corazón. De lo que le decía al principio, estemos confiados. Si Jesús nos llama, nos ha llamado, hermanos, creamos y confiemos en la palabra de Él. Si nosotros no permanecemos creyendo en Él, hermanos, mire, puede suceder, hermanos, cualquier cosa alrededor de nosotros que quizá nos vaya a caer, hermanos, algún sentir, hermanos, como temor, o a veces llega el momento, hermanos, el hecho de que usted esté en una congregación no está exento que pueda dudar en algún momento. Pedro, hermanos, ¿dónde estaba? Él estaba en la barca, ¿verdad que sí? Él estaba en la barca. Cuando vio a Jesús
Y estas son palabras que han salido, hermanos, de muchas personas que conocen del Señor, conocen de la palabra de Dios. Estoy hablando de cristianos, creyentes, que aún viendo, hermanos, aún que han visto la mano poderosa de Dios obrando en la vida propia, hermanos, o al entorno, han visto los milagros que Dios ha hecho. Llega el momento, hermano, que en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias difíciles, o de los problemas, o lo que se esté enfrentando, llega el momento: Señor, si eres tú, sácame de aquí. Señor, si eres tú el Dios vivo, haz esto para que yo vea. Fíjese, hermano, y eso que han visto los milagros de Dios, han visto la mano poderosa de Dios. Pedro venía de estar presente, hermanos, de un milagro donde hubo una multiplicación de panes y de peces que alimentó a una gran multitud. Y aún ahí en la barca, cuando el Señor le dijo, cuando él dijeron fantasma, el Señor le dijo: tengan ánimo, soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, le dice, sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Alabado sea Dios. El Señor dice: ven. Pedro sale de la barca. Usted ha leído quizás un montón de veces este pasaje de la palabra de Dios. Pedro sale, hermano, de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pero él le dice, hermanos, él le dice: Señor, si eres tú, le dice, manda que yo vaya sobre las aguas, que vaya a ti, y, o sea, sobre las aguas, caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Pero dice la palabra de Dios que yendo Pedro se salió de la barca, fíjense, hermanos, se salió de la barca y empieza a caminar. Pero en el transcurso, hermanos, de Jesús, entre la barca y Jesús, Pedro empieza, ¿a qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué viene el miedo? ¿Por qué viene? Por la duda. La duda, hermanos, miren, la Biblia dice, primero dice la palabra de Dios que Pedro tuvo miedo al ver los fuertes vientos que estaban azotando. Es bien importante, hermano, mire, cuando hemos escuchado la palabra de Dios, tenemos que permanecer firmes, hermano, aferrados a lo que ha salido de la boca de Dios, porque Él no miente, Él no falla. ¿Verdad que no falla? Él no falla. Hermano, lo que ha salido de la boca de Dios, hermano, tiene su cumplimiento, aunque a nuestros ojos naturales, hermano, parezca difícil. Para el Señor, dice la Biblia, que no hay nada imposible por hacer. El Señor le dijo a Pedro: ven, me pediste que si era yo que mandara que tú, entonces ven. Y Pedro dice: bueno, es el Señor. Entonces empieza a caminar. Pero dice la Biblia que al prestarle atención a los vientos, Pedro tuvo miedo. Usted se puede imaginar cuáles esos vientos, y a veces dan miedo estar parado en tierra firme viendo las grandes olas de día. Ahora imaginémonos de noche y esos vientos, hermano, estando a horas, hermano, porque ya llevaban tiempo, hermanos, en el agua, y están en la oscuridad, y los vientos en el mar, hermano, no son. Usted ha estado en una lancha o en una embarcación, hermano, ya mar adentro. ¿Verdad que es tremendo? ¿Verdad? No es el viento como que usted oye que los palitos ahí se mueven. No es así. Pedro, hermanos, como ser humano tenía algo de razón en sentir miedo, a pesar que tenía experiencia en las aguas. Pedro no era la primera vez, hermano, que andaba en una barca. Quizás sí era la primera vez que estaba caminando sobre las aguas. Iba hacia Jesús caminando sobre mar. Pero este hombre, con experiencia de estar mar adentro, hermanos, con conocimiento, hermano, de las tempestades que se vivían en el mar, llegó a tener miedo. Y el Señor le dice, después, cuando Pedro se empezó a hundir, Pedro empezó a pedir auxilio, dijo: Señor, sálvame. Entonces el Señor ya no estaba lejos,
sino que ya estaba cerca y dice que asió de Pedro, o sea, tomó la mano de Pedro, o sea, tomó de Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe, hermanos? Mire, cuando nosotros estamos en el lugar de seguridad, cuando estamos en el lugar donde nos sentimos seguros, a veces queremos hacer un montón de cosas. A veces queremos hacer esto, sí Señor. Cuando estamos en el lugar seguro, cuando estamos en la barca, sí Señor, yo quiero hacer esto. Señor, envíame a mí. Señor, haz esto a través de mí. Cuando estamos en el lugar seguro, cuando estamos en la barca, cuando sabemos que ahí estamos, aunque haya vientos, esté pasando lo que esté pasando alrededor, si estamos en la barca no nos sentimos seguros. Y desde ese lugar seguro le decimos: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y muchas veces le hemos dicho así al Señor, en el tiempo de bonanza, en el tiempo donde está yendo bien, en el tiempo cuando todo, hermanos, va caminando tranquilo. Decimos: Señor, quiero servirte, Señor. Pero cuando el Señor nos saca del lugar de confort, hermanos, es ahí donde, verdad, hermanos, se va a ver reflejada en nosotros si le estamos creyendo al Señor. Si estamos creyendo a la palabra de Dios. Cuando Pedro estaba en la barca, le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice: ven. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que Pedro iba a quedarse? Iba a suceder con Pedro lo que pasó de que ya, hermanos, quizás alejado de la barca empezó a sentir miedo y se empezó a hundir. Pero el Señor lo sabía. Hay un pasaje de la Biblia que dice, en el inicio de los evangelios, dice que el Señor no tenía necesidad que nadie le dijera nada de la gente, porque Él los conocía perfectamente, sabía de ellos. O sea, el Señor nos conoce perfectamente. Amén. Y el Señor le llega y le dice: ven, Pedro, ven. No es lo mismo decirlo en la barca que estando ya en medio de la tormenta. Necesitamos mantenernos. Como digo, quizás hoy posiblemente no, si el Señor me ordena, yo voy porque el Señor me dijo. Pero fíjese, hermano, nosotros, de todos los que estamos aquí, somos útiles en las manos del Señor. Tenemos un gran potencial en las manos del Señor. El Señor nos ha dado habilidades, o sea, los dones, talentos, perdón. Los talentos son las habilidades humanas con las que ya tenemos talentos. Algunos tenemos de lo que se necesita, hermanos. Y podamos nosotros tener cierta experiencia en áreas. Como Pedro la tenía el conocimiento en las aguas y tenía experiencia en dar en las aguas. Y quizás abusó de esa confianza. Que pensó que esto era: me voy a lucir aquí y voy a caminar y voy a ir a Jesús. Pero la habilidad que Pedro tenía, quizás no era, Pedro tenía conocimiento de nadar, sabía lo que era la pesca, sabía lo que era ahí, pero en medio de la tormenta, cuando dudó, eso no le funcionó porque se estaba hundiendo. Nosotros podamos tener, hermanos, buenas habilidades extraordinarias, un conocimiento bárbaro, hermanos, podamos ser fuertes, podamos ser habilidosos, tener inteligencia, tener sabiduría, pero debemos de entender que en el reino de Dios, en cuanto a todo lo que al Señor se refiere, es por la fe. Es por la fe. Las habilidades humanas nos sirven. El potencial que usted tiene nos sirve cuando lo ponemos, hermano, a la orden del Señor, y ya no confiamos en ellas, sino en el poder del Señor, y este es activado por medio de la fe. Damos gloria a Dios. Pedro le dice: Señor, manda que yo vaya. Pedro se sintió algo atrevido, dijo: bueno, yo nuestra primera vez voy para allá. Pero cuando vio los vientos fuertes en los que estaban, él empezó a tener miedo.
el miedo hizo que él se empezara a hundir, provocó que él ya no fuese. Mire, Pedro no iba caminando sobre las aguas, él iba caminando por fe al inicio, porque eso era lo que lo tenía, la obediencia. Hermano, mire, donde hay fe hay obediencia, donde hay obediencia hay fe. Amén. Pero cuando Pedro empezó a ver, hermanos, a prestarle atención a la tempestad, él empezó a sentir miedo. Hoy en día, hermanos, hoy en día tenemos muchos cristianos que, hermanos, en su caminar, hermanos, empezaron bien, pero cuando empezaron a ver las tribulaciones, hermanos, y que el evangelio no es, hermanos, no es tan fácil, hermanos, con la fuerza humana, pero sí es posible con el poder de Dios. Cuando empezaron, hermanos, empezaron a ver las situaciones y por alguna razón, hermanos, no, su confianza no estaba plenamente puesta en Cristo Jesús, empezaron a claudicar. Y si en ese momento, hermanos, no hicieron lo que Pedro hizo, de decirle: Señor, sálvame, de pedir auxilio, de pedir misericordia, de pedirle a Dios que los ayudara, hermanos, seguramente se hundieron. Se hundieron, hermanos, en la decepción, en el miedo, en la duda, llegaron a la incredulidad y quizá ya no se levantaron de ahí. Pero nosotros, mira, hermanos, tenemos esto de parte de Dios, que si el Señor nos ha llamado a Él, el Señor es el que nos ha traído a Él a participar, hermanos, de esto glorioso en el Evangelio de Cristo Jesús, del reino de Dios. Debemos, hermano, caminar por fe. Alabado sea Dios. Pablo dice esto claramente: nosotros no caminamos por vista, ¿va? Por lo que ven nosotros, somos naturales. Nosotros caminamos por fe, porque si nosotros caminamos por lo que vemos, no es fe. Alabado sea Dios. Porque la fe, ¿qué es? Convicción y certeza. Damos gloria a Dios, hermanos. Amén. Pedro, hermanos, mire, si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha llamado a Él, veámoslo, apliquémoslo de esta manera a nuestra vida. Porque quizás hoy, no sé si en medio nuestro, hermanos, usted conoce a alguno que tiene conocimiento de palabra, hermanos, tiene conocimiento del Señor, pero quizás está ahogándose en la desesperación, quizás está atormentado por las situaciones difíciles del día a día, de las situaciones, hermanos, que los están agobiando. Si el Señor lo ha llamado, hermanos, a venir a Él, camine por fe, o caminemos por la fe, confiando en la palabra del Señor. Y si por alguna razón ha titubeado, hermanos, si ha dudado en el proceso, hermanos, del caminar, y eso lo ha hecho estancarse, hermanos, o nos ha hecho, hermanos, avanzar lento, es decir, Señor, ayúdame, porque siento que no avanzo. Entonces, ya no hay que esperar llegar hasta Jesús, sino que Jesús viene en nuestra ayuda. Damos gloria a Dios. Cuando Pedro empezó a hundirse y empezó a pedir que le salvase el Señor no se quedó estático allá, ¿verdad que no se quedó? La Biblia dice que entonces Jesús toma a Pedro y lo ayuda y lo lleva al lugar seguro, a la barca. Cuando el Señor llega a la barca, hermanos, sube a la barca con los demás, entonces se calman los vientos, dice la palabra de Dios. Pero quiero llevarle a algo más que está aquí, hermanos, que aprendemos del atrevimiento de Pedro, también aprendemos, hermano, de el reconocimiento de Pedro, hermanos. ¿Cuánto no dice la Biblia cuánta distancia había caminado Pedro cuánto se había separado de la barca en dirección hacia donde estaba Jesús? Y es bien importante, porque cuando los discípulos vieron, ellos no reconocieron a Jesús.
cuando a primeras cuando Jesús aparece caminando sobre las aguas, ¿verdad que los discípulos no lo reconocieron? No le reconocieron. Porque ellos no dijeron, ahí viene el maestro. No dijeron así. A la distancia, seguro lo vieron y dijeron, es un fantasma. Porque quizás nunca, según el relato de la palabra de Dios, no habían visto a Jesús hacer lo que estaba haciendo, caminar sobre las aguas. Pero a la distancia a él no lo habían reconocido. Pero aún así Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús estaba a una cierta distancia donde no era reconocible, ¿verdad? Que según la palabra de Dios nos enseña. Amén. Pedro por pura fe es que iba. Él escuchó la voz del Señor y le dijo, ven. Entonces Pedro se baja. Y yendo a qué distancia estaba de la barca, no sé. A qué distancia estaba de Jesús, no se sabe. Pero lo que sí vemos en esto, hermano, que cuando Pedro empieza a dudar, hermanos, cuando Pedro empieza a tener miedo, se empieza a hundir. Pero aún, hermanos, hundiéndose, hermanos, en el temor, por el miedo, hermanos, hundiéndose en las aguas, Pedro aún sigue fijándose, hermano, viendo hacia la dirección de Jesús. Él no le dice, hermanos, discípulos, hermanos, ayúdenme, ustedes están en la barca, vengan por la barca y ayúdenme, ¿verdad que no dijo así? A quien dice, Señor, sálvame. Aún, hermano, siguió clamando al Señor. Él sabía de que el Señor lo podía sacar de la situación en la que estaba. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí, fíjese, hermano, lo aplicamos a nosotros. Nosotros en muchas ocasiones hemos hecho lo contrario. A veces vamos caminando en el Evangelio, vamos caminando en Cristo Jesús, en esta vida, hermanos, gloriosa del Evangelio. Hermano, ya como creyentes, y vamos, hermano, y vamos avanzando bien, pero por alguna razón, hermanos, el Señor no sí le dijo a Pedro, hombre, de poca fe, ¿verdad? Pero el Señor lo salva y lo lleva a un lugar seguro. Y digo, nosotros a veces hemos visto la mano de Dios, como dije al principio. En nuestra propia vida hemos visto cómo Dios nos ha contestado, cómo Dios nos ha oído nuestras súplicas, cómo Dios nos ha librado, cómo el Señor nos ha guardado. Pero a veces en situaciones complicadas, hermanos, cuando estamos siendo acechados, hermanos, por aquí, por todos lados, porque el viento cuando pega, no pega solo de un lado, hermanos. Dios es un remolino. El remolino nos agarra, el remolino olvídese, agarra duro. A veces no hemos vuelto nuestra vista a Cristo. A veces hemos visto a las personas. Y a veces en lugar de ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Este pobre clamó y Jehová le oyó, dice la palabra de Dios del salmista. Y lo libró de todos sus temores, dice la Escritura, uno de los salmos. Amén. A veces no miramos, no volvemos nuestra mirada al Señor y decimos, Señor, ayúdame, me estoy hundiendo, estoy ahogándome, Señor, siento que muero, sino que volvemos y buscamos la ayuda y ponemos nuestra confianza en los hombres. Y cuando los hombres o el ser humano no nos ayuda, nos sentimos tan decepcionados que después el hombre termina echándole la culpa a Dios. Y es tremendo. Nosotros, hermano, tenemos que confiar en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Si Él nos ha llamado aquí, y usted por obediencia, como cuando los discípulos, el Señor les dijo, vayan al otro lado, súbanse a la barca y vayan a la otra ribera, vayan al otro lado. Ellos obedecieron. Si usted recibió, hermano, la palabra y ha obedecido hasta este momento y se encuentra, hermanos, en medio de esto, siga confiando en el Señor. Amén. En el llamado del Señor. Como digo, nosotros tenemos que mantenernos firmes creyendo, hermanos. Porque si llegamos a dudar del poder de Dios, vamos a ser llevados de un lugar a otro. Así dice la Biblia, dice la palabra de Dios que es lo mismo, que solo que en otras palabras lo dijo el apóstol Santiago, dijo que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Gloria a El Dios. hombre que a veces cree y después a veces duda, no tiene firmeza. Y dice la Biblia que así como las ondas del mar son llevadas de un lugar, así es aquel que duda. Si piden algo, dice la palabra de Dios, el apóstol Santiago dice esto, enseñó esto, pidan con fe, no dudando, porque si dudamos, pedimos dudando, no esperemos recibir nada del Señor. En este caminar, hermanos amados, echémosle ganas, confiemos en la palabra de Dios y en medio de las situaciones, como digo, todos, ¿verdad que todos vivimos tiempos difíciles? Sí, quizás lo de mi hermano o lo de mi hermana no son los mismos que los míos, no son los mismos problemas que los míos, no son las mismas situaciones, no son las mismas dificultades, pero sí tenemos algo en común, que nuestro Dios es el mismo. Y no solo el mismo de nosotros, sino el mismo de ayer, de hoy y siempre. Amén. Damos gloria a Dios. Clamemos a Él y mantengámonos confiando que vamos a recibir la ayuda del Señor. En medio de este caminar, aunque usted piense, estoy obedeciendo tanto, ¿y por qué me pasa esto? El Señor sabe lo que hace. Era mejor lidiar con 12 que lidiar con 5,000. Imagínense que los 5,000 se suben a las barcas y se van siguiendo a Jesús en medio del mar. Era mejor lidiar con los que estaban cerca. Las situaciones de la vida son para formarnos. Por eso los que pertenecen al cuerpo de Cristo, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, los que han oído la palabra y la han obedecido y están hoy perseverando, tenemos un privilegio. En todas las circunstancias, dijo Pablo, el apóstol, le dijo a los creyentes en Roma, les escribe, le dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿Para quiénes? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Y dice algo también, dice conforme al propósito con el que Dios nos ha llamado. Amén. Los que estamos en Cristo Jesús, no nos asombremos por las situaciones que se nos vienen, es para formarnos. Es para formarnos. Los discípulos pudieron decir, no hombre, si cómo nos mandó Jesús a esta tormenta. Bien sabía, hoy hubieran dicho, bien sabía Jesús, por eso es que no se vino con nosotros, ¿verdad? Quizás hubieran dicho en medio de la tormenta, pero Jesús tiene el cuidado y Él está cerca, hermanos, está cerca para socorrernos. Confiemos en la palabra del Señor y como le digo, era mejor lidiar con 12, instruir a 12, que luego van a ser enviados, hermanos, a predicar esta gran noticia a toda la criatura, hermanos, alrededor del mundo, donde ha llegado el Evangelio hasta nosotros, es el mismo Señor. Si usted está aquí y está en la marca, el Señor nos ha traído al lugar seguro, hermanos, aquí al Evangelio para vida eterna. Confiemos en Él, nos va formando y nos está enseñando en cada situación a que dependamos cada vez más de Él y aprendamos a confiar en Él en medio de toda tempestad. Amén. Amén. Damos gloria a Dios, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña esto y dice la palabra del Señor. Entonces, voy a leer el versículo número 32. Dice la palabra de Dios. 31, dice la Biblia. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de Pedro, dice la Biblia. Asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Amén. El tiempo del proceso había pasado, ¿verdad? Una gran enseñanza. ¿Usted cree que solo Pedro aprendió? ¿Verdad que no aprendió solo Pedro? ¿Quiénes más aprendieron? Los que estaban ahí en la barca, ¿verdad? Porque ellos no estaban lejos. O sea, ellos, en este relato de la palabra de Dios, no es que hayan desaparecido los otros 11. Ahí estaban, ellos vieron lo que sucedió, porque
estaba la barca, donde ellos estaban. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Y entonces dice la Biblia, todo lo que sucede, hermanos, todo lo que sucede en nuestra vida, hermanos, y donde vemos la mano del Señor, es para que su nombre sea glorificado, es para que el nombre de Cristo sea exaltado. Dice, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los que estaban en la barca? Cuando vieron, hermano, mire, vieron un milagro extraordinario, no solamente en la multiplicación de los alimentos, sino que vieron al Hijo de Dios, dice la Biblia, leemos el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Lo adoraron. Entonces, las cosas, hermano, que suceden, hermano, miren, que suceden en nuestra vida, a veces nos duelen, a veces sentimos que nos sofocan. Pero si clamamos al Señor, Él nos va a ayudar. Cuando recibamos de su misericordia, su gracia, hermano, su socorro, hermano, que Él nos auxilie, que Él nos rescate de la situación en que estamos, no olvide, hermano, de exaltarle, de glorificarle, de adorarle. Señor, gracias. Las situaciones difíciles en nuestra vida son necesarias, porque si no, no viéramos la mano de Dios obrando a favor nuestro. Amén. A veces, no, hermano, yo no quiero más. Nos forman, nos hacen crecer en la fe, en confianza con el Señor, y nos ayudan a madurar, hermanos, en la fe cristiana. Damos gloria a Dios, hermano. Confiemos en el llamado de Dios, hermano. Confiemos en el llamado que el Señor nos ha hecho y sigamos manteniendo nuestra mirada en Cristo Jesús en medio de las tormentas. Amén. Puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, dice la Biblia. Amén. Mantengan su mirada, hermanos, en aquel que nos ha dado victorias hasta este día. Dios le bendiga, hermanos. Le animamos a confiar en Cristo y a confiar en la palabra que ha salido de su boca.